creo que hay algunas cositas que son interesantes plantear y que creo que estaban buenos haciendo, que surgieron del intercambio, ¿verdad? Este, lo primero que me gustaría rescatar, porque precisamente lo que se está viendo por varios lugares y varios medios, una segmentación, o sea, como un recorte de la comprensión de qué es lo que está pasando. Y eso tiene que ver con eso que yo hablaba al principio de que estamos bombardeados sistemáticamente por una percepción del conflicto que responde a los intereses de la parte del mundo que a nosotros nos toca. ¿Sí? Que lo está leyendo en clave o nos lo está mostrando en clave de Rusia un país agresor, Rusia un país imperialista, Rusia queriendo debilitar la democracia en un país y esto tiene que reclamar la intervención. Lo que hay es un costo político, porque ellos no se metieron, no se van a poder meter, hacerle pagar un altísimo costo político a Bueno, Rusia. pero eso es lo primero que quiero decir en esto de lo que hablábamos cuando mencionábamos los tres acá con Gerardo de la importancia de la complejidad y de pensar este tema como con muchas aristas, muchos vértices para pensar. Ese es uno. Y tiene que ver con qué cosas vemos y cómo leemos. Entonces, está bueno para acercarnos a esta temática, ver más de una campana. Escuchar qué dice, qué está diciendo de la CNN, qué está diciendo Telesur, qué está diciendo la RT, qué está diciendo la BBC de Londres. Bueno, pero para eso tenés que tener habilitada la Telesur que no la dejan bajar en casi ninguna parte del país. Sí, Porque eso tiene que ver con la democracia. tenés que ver Andare también. Tiene que ver andar. Entonces, eso por un lado. Lo otro, pensar en que esto es un conflicto que no es de ahora y que tiene que ver con, entre otras cosas, el desmembramiento de la Unión Soviética, la caída de la Unión Soviética, el desmembramiento de la Unión Soviética y el nacimiento de un Estado independiente como el Estado de Ucrania, que durante mucho tiempo planteó una afiliación prorrusa. Lo cual llevó, ¿no? Producto de esto que mencionábamos, del avance de la OTAN y de gestionar el mundo en los últimos 30 años a Piacere, a fogonear intereses de carácter nacionalista, pero sí en mayor medida del capital, para desestabilizar estos estados. Entonces, pensar que tenemos injerencias directas de intereses extranjeros representando capitales transnacionales, ¿verdad? Que están interviniendo directamente sobre un territorio en el cual les sirve amplificar y masificar un conflicto. Por otro lado, en estos 30 años tenemos la recuperación de una potencia, los últimos 10 diría yo, de una potencia como Rusia, ¿no? Y la entrada en escena con mucha fuerza de China, que plantean un posicionamiento del mundo distinto, no menor, y que en los últimos años quizás todavía no se encontraban con el proceso de maduración necesario para plantarse contra este avance y esta visión del mundo de gestionarlo como una gran colonia, que es una percepción bien heredado, no es nuevo esto, es heredado del colonialismo de los ingleses, los británicos, ahí tienen las tesis más acabadas respecto a gestionar el mundo como una gran colonia. También hay un tratamiento, un tratar de desarmar la propia ONU. Exacto. En el medio de todo eso tenemos un territorio que tiene un enclave estratégico con una llave de ingreso a otra parte del territorio ruso de grandes recursos naturales, en hidrocarburos y demás, que hoy en día es parte de la disputa, ¿no? La disputa por los recursos naturales del mundo y quién los domina, que es de alguna manera parte de los conflictos, por ejemplo, que podemos ver en Latinoamérica, el conflicto por el petróleo en Venezuela. Particularmente la energía, que es el talón de Aquiles de la humanidad. Exactamente. Y Si no, particularmente para Europa, porque la energía en un continente que sufre 2 o 3 meses de no sé cuántos grados bajo cero, el no tener energía y el propio Norteamérica. entonces, a mí me gustaría que si podemos ver este mapita, hacer un zoom. Estas son las principales rutas de los gasoductos que alimentan, ahí va, ahí está, que ¿Lo que está en alimentan, rojo? exactamente, que alimentan Europa. Entonces también hay una Está disputa, bueno eso, ¿eh? Pará, déjame verlo. España, vienen, mirá vos, son los gasoductos
que fundamentalmente están en los grandes gasoductos que alimentan Europa. Sí, el del norte es el que ahora Alemania le puso un parate, que es el que está en azul, que es el Nord Stream 2, creo que es, sí, el Nord Stream 2, que es el gasoducto que ahora quedó como medio en stand-by por todo el tema del conflicto y las sanciones, ¿verdad? Entonces creo que no es menor tener todo esto en juego. A su vez, tenemos conflictos dentro de la propia Ucrania en relación a lo que planteaba Gerardo de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Tanto sentir o entender, sentirse más próximos a lo que es Europa o a Rusia, ¿verdad? Y que eso envuelve una propia complejidad, que obviamente es explotada. ¿Cuál es la intervención de Rusia específicamente en Ucrania en estos días? Asegurar, ¿no? Eso es lo que decían, ¿no? Asegurar la integridad de la región del Donbass, ahí que es Lugansk y Donetsk, son las dos provincias que están en el otro mapa, que está naranja. Y a su vez avanzar sobre el territorio ucraniano para desmantelar el ejército, a fin de que el ejército no tome represalia para con el propio pueblo, ¿no? Que a su vez dentro de ese ejército operan fuerzas paramilitares nazi, de partido nazi, facciones nazi-fascistas, que han llevado a cabo masacres sobre las provincias más próximas a Rusia. Entonces, no estamos por eso yo coincido con esto de que estamos ante un cambio de era. Un cambio de era. Como un cambio, sí, capaz que en un cambio como de la comprensión del mundo. Luego de la caída de la Unión Soviética, se plantean algunos teóricos como que hubo una orfandad, o sea, hubo una falta de que hubiera un gran conflicto, un gran tema que nucleara el mundo y instalara todas las discusiones en el mundo, ¿verdad? Porque antes era un mundo polarizado entre, ¿no? La cortina de hierro para un lado y la cortina de la plaza para un lado y de la plaza para el otro. De la plaza para allá, claro, que no suena igual, y de la plaza para acá. Posterior a la caída de la Unión Soviética se plantea la ausencia de un gran relato que nuclee las contradicciones. Y ahí aparece el fenómeno que transformó el mundo, que fue la caída de las Torres Gemelas y el atentado de las Torres Gemelas del 9 de septiembre del 2001, ¿verdad? Porque eso generó un nuevo escenario en el mundo, la lucha contra el terrorismo. De ahí en adelante, todo el andamiaje y la discusión de un nuevo tema. Y hoy en día estamos ante un fenómeno que tenía que ver con el tema de la seguridad y el avance de la seguridad a nivel internacional, una seguridad que era solamente para el gran capital y puro y exclusivamente, que hizo recambiar hasta los aviones. La entrada al puerto, por ejemplo. Antes podías entrar al puerto en el Día del Patrimonio, ahora ya no podés. Sala. Bueno, no me hablé del puerto, que ahora pasó a manos de otro. Hoy, por 60 años. Hoy nuevamente estamos ante un fenómeno que plantea, ¿no? un cambio importante. Y el compromiso mínimo de este programa y de los fieles servidores que estuvieron hoy es contribuir a ampliar a la discusión y a generar dudas sobre este tema, a fin de poder entender, porque esto tiene que ver y va a afectar y es parte de la dialéctica de nuestra historia. Entonces es importante tenerlo, tenerlo presente. Entender esto, acá, ahí está. Nos pidieron varias veces que empezáramos a hablar de internacionales y estamos en eso. Hoy agarramos este tema. Pero entender qué pasa con Ucrania. Poneme el mapita que te facilitó Leo. Entender eso nos va a hacer entender la disputa que hay en Ucrania, en Polonia y la disputa que hay en América Latina. Poneme acá si podés. Ahí está. No, el otro mapa, el de las redes. Es ese. ¿Se ha entendido, Leo? ¿Cómo? Sí, esos son los gasoductos que en su mayoría provienen todos. Y los recorridos atraviesan este territorio. Bueno, ahí están, no estamos en el mapa, estamos mirando. No, pero ponemos el mapa. Ponemos acá. Sí.
Mirá, Odessa, que hoy mencionaba Gerardo. El recorrido es Un este. pasito más atrás. Un pasito más a dónde. Vos atrás. Bien. Esto es lo entender esto es lo importante. Este escenario. Este escenario. Hagamos como una lupa sobre el. Miren si no hablamos de un enclave estratégico. El Mar Negro. Y acá está. Por acá está Bizancio. Constantinopla. ¿Verdad? Alemania. Sí, sí. Y acá está Crimea. ¿Verdad? Sí, sí. Y acá tenemos Ucrania. Bielorrusia por el otro lado, que es un aliado de la Unión Soviética, de Rusia. Y acá tenemos una de las regiones más ricas en materias de minerales. En la Segunda Guerra Mundial, parte del avance del ejército de la Alemania nazi tuvo como objetivo aislar a Rusia, ¿no? Por un lado, pero por el otro, Sacá el dedo porque si Tomar- no con esto no. tomar las reservas minerales Sin marcar. encontradas que se encuentran en esta región. ¿Por qué? Porque ¿qué no tenía Alemania? Petróleo. No tenía combustible para sostener la máquina bélica. Sí, Para de cualquier entender, manera, recuerdo que me contaron que los aviones se los vendía la Ford. Hay que ver también cómo fue la invasión y cómo fue Sí. el desarrollo del nazismo en Europa. sí, por supuesto. Para entender y comprender qué rol juega Rusia y por qué no estamos hablando de una potencia en decadencia o un imperio en Y decadencia. China, que lo tenemos por acá, con otro gran soporte e influencia en todo el mundo, pero particularmente aquí. Sí. A su vez, en esta gestión de los últimos 30 años con la caída de la Unión Soviética y sin la posibilidad de potencias sólidas de plantarse, como hoy se planta Rusia, al avance de los intereses del capital y solventados por la OTAN, durante 30 años se dieron el lujo de establecer enclaves estratégicos en el mundo para gestionar, ¿no? Unos acá, Colombia, después tenemos otro acá, Acá unas contradicciones brutales, porque vos fíjate que Rusia le está vendiendo y hoy es el mayor exportador y vendedor entre sí a Brasil. sí, Rusia. un enclave, sí, y en el peor Bolsonaro momento, sacó una declaración media rara hoy, mandó frenar y se salió. y eso tiene que ver con la lógica de cuando Blair se permitía discutir conmigo, pero nos discutíamos de no podemos analizar el capital en términos reduccionistas, ¿no? Sino que hay que comprenderlo en una mayor desarrollo dimensión. global. Claro, es como en el mayor momento de tensión y conflicto entre Venezuela, Estados Unidos nunca dejó de comprarle petróleo y Venezuela nunca de venderle. ¿Cómo Estados Unidos tiene conflicto con China? Porque hay marcas importantes dentro de Norteamérica que fabrican en China. Sí, Porque el capital es golondrina. Exacto. ¿Para dónde hace plata? seguro. Entonces tenemos que durante 30 años la OTAN se plantó con enclaves estratégicos para gestionar, ¿no? Sus mercados, sus fuentes de recursos y demás. Tenemos uno acá, tenemos otro que está por acá, ¿verdad? Y tenemos otros dos que están acá, ¿verdad? Que son Taiwán y Corea del Sur y en parte Japón, que son como enclaves, ¿entendés? Y acá tenemos unas bases en Colombia. Bueno, hay una, 8. nada más. 8 bases. Pero poneme acá, Diego, por favor. Aquí nosotros tenemos también que está trabajando China y Rusia en un nuevo pasaje interoceánico. No lo digo bien. Oso, Canal interoceánico, ahora sí lo dije bien, que sustituiría el de Panamá, que es en Nicaragua. Y lo están trabajando. bueno, O sea, hay intereses geopolíticos que tienen que ver con esto. exactamente. Que tienen que ver con esto y cómo retroceden y cómo lo apretan. Hay, no solo Rusia viene trabajando y opera, como decía Gerardo. Gerardo Bleyer, sino que además los norteamericanos también. Por supuesto. Están en pleno apogeo, ¿no estamos? Sí, sí, me pareció importante darle una situación contextual a dónde, de qué y en dónde ¿Está estamos hablando. Ramírez? Rodríguez, ¿Ya nos vamos a sentar? lo templeo. ¿Vos seguís así? Vos seguís ahí. Porque seguí ahí. aparte, otra cosa que planteaba Gerardo, que era que Francia y Alemania, quizá ante la ausencia de líderes, ¿no? No están en una posición de hacer frente a la situación, de gestionarla. Por lo tanto, también tenemos el dilema de las grandes potencias.
grandes potencias históricas que hoy en día se encuentran sí de alguna manera en decadencia. Por lo tanto, tenemos un tema acá en el medio que se llama Ucrania, que no es menor y que responde a muchas causas, múltiples causas, ¿no? Que no son simplemente las lecturas reduccionistas de la invasión de un país al otro. No podemos pensar este tipo de conflictos en clave de estados o países contra países, porque eso sería una reducción muy grosera de los hechos en concreto. Y como no es menor, y para hacerle justicia, y cierro con esto y no hablo más del tema, estamos ante un fenómeno de la contemporaneidad de nuestra historia que plantea un punto de inflexión en la comprensión de las relaciones del mundo. Así que bueno, vamos a seguir obviamente retomando este tema porque no es menor y recién esto se está gestando. Sí les recomiendo claramente que a la hora de asistir a información o de nutrirnos y de tratar de comprender, salgamos un poco de la visión parcializada que tenemos, construida desde este lado del mundo, que era lo que yo hoy ponía acá, ¿no? Que es la manera en la que siempre nos procesan y nos bajan y nos transmiten la información. La misma que se construye, ¿no? Desde estos lugares que sostiene los intereses, ¿verdad? Detrás, ¿no? Es la misma la que nos cuenta cuál es la situación en Venezuela, la misma que nos habla de Nicaragua, la misma que nos habla de lo que pasa en Brasil, la misma que nos habla de lo que pasa en México, la misma que nos habla de lo que pasa en Medio Oriente, ¿no? Que nos muestra totalmente recortada y parcializada, ¿no? Y esconde totalmente los intereses de los capitales detrás. Así que bueno, hay un montón por ejemplo, yo estuve leyendo algunos portales, BBC, de RT, y es importante también verlo para ejercitar cómo de alguna manera también podemos construir un punto de vista crítico o medianamente crítico en relación a analizar dos posturas o dos lecturas o tres lecturas de un mismo tema.